Hoy vamos a tratar un tema nuevo, el tema 3. En realidad sería tema número 4, porque el tema 2 son dos juntos. Pero nosotros estamos tomando dos temas en uno. Una parte que es indicadores cualitativos y la otra parte que son indicadores de tendencia central. El tema 3 son medidas de dispersión o variabilidad. Es un tema nuevo, o sea, que nos toca avanzar. Entonces tenemos que ver qué son, o sea, cuáles son las medidas de dispersión. El tema anterior, todos los indicadores constituían promedios que indicaban la posición del centro, que indicaban el punto central, que indicaban el centro en un conjunto de datos, que ya sea agrupado o no agrupado, sea en una muestra o sea en una población. Pero todos ellos indicaban la posición del centro. En cambio, aquí las medidas de variabilidad o dispersión, ellas miden, también son promedios, pero miden la variabilidad absoluta o relativa de los datos observados con respecto a un valor medio, que normalmente es la media aritmética. O sea, lo que miden ellos, en qué medida los datos observados en promedio tienden a concentrarse alrededor de un valor central promedio, que es la media aritmética, o en su caso tienden cada vez a dispersarse o alejarse con respecto a un valor central que es la media aritmética. Eso está midiendo. O sea, en promedio. Ahora, las medidas de dispersión no son representativas por sí solas, sino que ellas, en la medida que más pequeño sea su valor, que más pequeño sea su resultado, o se aproxime cada vez más cerca a cero, hacen que las medidas de tendencia central, especialmente la media aritmética, sea mucho más representativa. Lo que está diciendo entonces, si el valor cada vez se acerca a cero en el indicador de variabilidad, está diciendo de que los datos observados son cada vez menos heterogéneos, que son más homogéneos. Mientras más variabilidad haya en los datos observados, el indicador de variabilidad será mucho más grande y eso hace de que la media aritmética pierda consistencia, pierda representatividad, no sea un indicador representativo y consistente de ese conjunto de datos. Cuando la varianza es muy alta, el indicador de posición no es recomendable considerarlo como adecuado. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros 10 estudiantes y le preguntamos su nota, supongamos que todos tengan la misma nota, 51 los 10. Sumamos y dividimos entre 10, va a dar la media, 51, ¿no? Entonces, yo quiero saber la variabilidad de eso. La variabilidad de un valor dado o de un valor X, 51 es como un número, es cero. O sea, usted tiene 51 menos 51 al cuadrado, va a salir cero es la variabilidad, porque todos los valores son exactamente uno. No hay variabilidad cuando todos los valores son iguales. Pero si uno de los 10 estudiantes tiene una nota diferente, ya existe la variabilidad. Pero como todos van a ser diferentes, la variabilidad se hace más alta. Y mientras más extremos sean los valores, haya aplazado entre los 10, haya con 100, haya con 90, eso va a hacer de que el valor promedio también va a ser alto y la dispersión va a ser mucho más alta. Por eso es de que nosotros decimos de que la variabilidad se la mide con respecto a la media. Entonces acá tenemos un concepto, ¿no? Son aquellas que miden el grado de variabilidad de los datos observados alrededor de un valor central promedio, que normalmente es la media aritmética. Es decir, en qué medida los datos observados tienden a dispersarse o concentrarse alrededor de la media, ¿sí ven? Aritmética.
A los indicadores de dispersión también se los llama de variabilidad, ¿no? También se les llama, o indicadores de variabilidad absoluta y relativa, le dicen algunos, así, ¿no? Entonces aquí hay dos tipos de medidas de dispersión. Está en la dispersión absoluta y está en la dispersión relativa, ¿no? Ahora, todos los indicadores esos de dispersión tienen sus campos de aplicación y se pueden ser calculados tanto para datos agrupados y no agrupados, pero siempre para variables cuantitativas. Todos estos indicadores de dispersión o variabilidad se calculan cuando las variables son cardinales, son cuantitativas, especialmente continuas y discretas, ¿no? Por eso es que se aplican en ese caso. No hay varianza o variabilidad en variables cualitativas, no existe, esto no se puede calcular. Ahora, estos indicadores también tienen ventajas y tienen desventajas, ¿no? Tienen limitaciones y depende su aplicación del tipo de datos, del tipo de intervalo y del tipo de variable, porque si es variable cualitativa, olvídese de calcular la varianza, no existe. Entonces, para su estudio, esta medida la dividimos en dos grandes grupos, que decíamos las absolutas y las relativas, ¿eh? Acá tenemos el grupo 1, dispersión absoluta. Aquí dentro de este tema hay varios indicadores. Yo solamente voy a ver aquellos que más se usan en la práctica. Aquí hay, en la absoluta, ¿qué hacen? Miden la variabilidad, pero en términos absolutos. O sea, su resultado es un número o un número que no permite realizar comparaciones precisas en cuanto a sus grados o niveles de variabilidad entre dos o más conjuntos de datos, que puede ser en una muestra o puede ser en una población, que pueden ser datos agrupados o pueden ser no agrupados, ¿eh? Ahora, dentro de este grupo, ustedes pueden tener tres muestras y que tengan la misma varianza, pero sus muestras son de diferente tamaño, pero sus medias son diferentes. Entonces no quiere decir que tienen igual variabilidad, porque en lo absoluto no se puede comparar. Por ejemplo, la varianza es un indicador absoluto. Mide la variedad en unidades al cuadrado. La desviación estándar mide en unidades lineales. Hay la desviación media, la desviación mediana, ¿ves? Hay la desviación cuartílica, desviación semi-intercuartílica, ¿ves? Existen esos indicadores. Nosotros acá vamos a ver varianza poblacional, desviación estándar poblacional, varianza muestral y desviación típica muestral, vamos a ver. Las otras las vamos a dejar porque no tienen mucho uso en la práctica, son indicadores de relleno. Hay el rango también, rango general, rango cuartílico, rango semi-intercuartílico, semi-interpercentílico, ¿no? Son rangos, que son indicadores de relleno, no se usan mucho, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, nosotros vamos a estudiar solamente cuatro. Dos que son parámetros y dos que son estimadores. Los parámetros son la varianza poblacional y el otro la desviación estándar poblacional, son parámetros, ¿no? Esto con la finalidad de que en estadística 2, esta varianza se requiere saberla cuando uno hace el estudio de las variables aleatorias, discretas y continuas, y cuando se usa mucho la desviación estándar para el cálculo de probabilidades en distribuciones normales o en distribuciones derivadas de la normal estándar. Ahí se requiere saber cuánto es la desviación estándar, cuánto es la varianza poblacional. Por eso la estamos viendo acá. ¿Qué es la varianza poblacional? Es un parámetro poblacional de dispersión absoluta que se lo obtiene a través de un censo realizado de una población determinada y mide la variedad absoluta de los datos que toman las unidades poblacionales, ¿eh? Expresadas al cuadrado con respecto a la media aritmética poblacional, una U, ¿no? La varianza poblacional está definida como la sumatoria de cuadrados, ¿sí?, de los desvíos de cada valor observado, o sea, XY, con respecto a la media aritmética poblacional U.
dividida entre el tamaño de población n. Esta es la varianza. Este se lo obtiene solo cuando yo haga un censo. Cuando trabajamos con muestras nosotros, no lo vamos a conocer. Cuando trabajamos con muestreo, solo se trabaja con estimadores, con varianza muestral y con desviación estándar muestral. Pero sí, cuando vamos a estadística 2, vamos a tener que conocer la varianza poblacional. Entonces acá tenemos, mire, sigma cuadrado, ¿ve? Letra griega, sigma, quiere decir esto, letra griega, sigma. En cualquier libro de inferencia estadística, esta letra griega, sigma, quiere decir varianza poblacional. Sumatoria de paréntesis xi menos u, que es la media poblacional. Xi es el valor que toma la variable, elevado al cuadrado, dividido entre n, ¿ve? Grande, poblacional, para datos no agrupados de una población. O sea, esta misma fórmula la multiplicamos por ni minúscula, que es la frecuencia absoluta, y divide entre n mayúscula grande, es para datos agrupados, ¿no? Y acá abajo dice varianza mayor o igual que cero, ¿sí? O sea, tanto la varianza poblacional como muestral o la división estándar poblacional o muestral siempre son positivas, mayor o igual que cero. No existe varianza y desviación estándar negativas, no existe. O sea, por ejemplo, puede haber suma de varianzas, cociente de varianzas, puede haber, y puede haber el producto por un escalar o una constante, pero resta entre varianzas no ha existido, nadie ha aportado eso todavía. Entonces, por eso es de que siempre la varianza es positiva, mayor o igual que cero. Y la desviación estándar también es positiva, independientemente que la raíz cuadrada de la varianza, pero se toma el valor positivo. La raíz cuadrada tiene dos valores, menos más, ¿ven? Siempre toma el valor positivo. Entonces, este para la varianza poblacional. La división estándar poblacional con la letra sigma sin cuadrado, ¿ven? Esa es división estándar poblacional, que también representa otro parámetro poblacional de dispersión absoluta que mide la variabilidad de los datos en unidades lineales, ¿ven? Con respecto a la media aritmética poblacional, y está definida como la raíz cuadrada de la varianza poblacional. ¿Eso? Si nosotros sacamos la raíz cuadrada a sigma cuadrado, queda sigma solamente, ¿ven? Por eso miden unidades lineales. Ambos son indicadores absolutos, ambas no permiten comparaciones precisas entre dos o más grupos o muestras o conjuntos de datos. Pero la varianza es mucho más desventajosa porque mide al cuadrado todo. Por ejemplo, si usted tiene notas, no va a salir 51 puntos al cuadrado, no existe, por eso. O agarramos kilos al cuadrado, no existe. Pero si vemos metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados, ahí podemos usar la varianza. Ahí es bien. ¿Por qué? La varianza se expresa al cuadrado y la unidad de medida también es al cuadrado. Entonces es coherente la medida. Pero cuando se tratan por unidades lineales, necesariamente tienen que sacar la raíz para tener en unidades lineales el indicador. Pero como ambas son absolutas, por eso es de que se recurre a indicadores relativos, como a ver después. Los indicadores relativos son indicadores porcentuales que están en relación a la media. Entonces, uno sabe cuánto por ciento es más variable o menos variable, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de la varianza, raíz cuadrada sigma cuadrado y sigma mayor o igual que cero. Estos solo lo obtiene cuando hagamos censo. La división estándar poblacional también se la hace cuando hay censo. En inferencia estadística, en estadística 2 se habla mucho de esto. Pero en realidad no se hace pues censo al último. Lo que se hace para hacer inferencias se colocan valores hipotéticos. Son varianzas poblacionales supuestamente conocidas. Dado un valor tanto, haga la inferencia, dice, ¿no? Pero normalmente son desconocidos. Se recurre entonces a usar el estimador muestral y reemplazarlo en su lugar. Se usa ese cuadrado que es muestral, se reemplaza en vez de sigma cuadrado. Entonces yo uso el estimador del parámetro para trabajar y hacer estimaciones con respecto al verdadero valor. Este valor solo lo conozco con el censo. Para nosotros ahorita es teórico, hipotético. Tiene que censar a todos. Claro que cuando tiene el curso uno puede hacerlo facilito. Con 40 alumnos censo a todos, tengo varianza poblacional, porque mi población es de 40, ¿no? Pero en la práctica, supongamos que tengo una población de 10.000, ¿no?
No me puede censar 10.000, es un problema. Por ejemplo, los cursos, los alumnos, pues en el cuartel, en la orden y censa todo, pues, ¿no? Es fácil, están concentrados en un solo lugar, ¿no? Pero en lugares como ahorita están viendo estas tendencias políticas y diferencias electorales, ahorita, por ejemplo, es difícil hacer censo, es caro, es mucho recurso. Ahora, peor en pandemia, no se puede ir a preguntar a todo el mundo, no. La hacen la encuesta por teléfono, la mandan, ¿no? Entonces la encuesta por teléfono es cegada, pues, ¿no? Cegada, asimétrica, ¿no? Contesta el que quiere, el que no quiere, te la manda ahí, entonces tiene sus problemas. Muchos hacen, eso se llama, es una encuesta que uno la hace vía indirecta. La directa es cuando usted va, el encuestador va, recoge la información directamente. Hay una relación directa entre entrevistado y entrevistador, o entre encuestado y encuestador. Usted le pregunta personalmente, ¿no? Ese es directo. Va al lugar donde está. En cambio, el teléfono, no sé dónde diablos vive, pues, ¿no? Agarra un teléfono, ahí en la universidad están haciendo una encuesta para la presidencia electoral. Ayer me mandaron una encuesta, ¿no? Pero hay unos problemas ahí, un colega que diría ahí en las preguntas. Yo puedo hacer preguntas tan... Yo cuando hice una especialidad en estadística, por ejemplo, llevé una materia que se llama técnica de encuestas. O sea, para hacer una encuesta no es de agarrar y hacer preguntitas, no, es toda una metodología de trabajo, es. Tiene su objetivo general, el objetivo específico, tiene la metodología, es decir, el error, la población, las preguntas, el tipo de pregunta, el contenido de la pregunta, todo eso tiene que ir. La ficha técnica es fundamental para trabajar ahí. Entonces, cuando usted agarra y se pone a hacer una encuesta por teléfono, es poco, tiene su sesgo, su error es mucho más grande. Ahora, peor si la muestra es chiquita, ¿no? La muestra es chica, un problema. Por ejemplo, las poblaciones rurales, las poblaciones alejadas de barrios marginales, ¿ves? O en municipios que son alejados, y usted tiene que hacer una encuesta para gobernador y subgobernador. Difícil pues saber. El área rural no tiene ni teléfono. Entonces hay un problema, un sesgo terrible. Hay un más grave. O sea, no solamente el error que uno, hay el error de muestreo y el error por causas diversas. O sea, el error por causas diversas es mucho más alto ahí. El error de muestreo usted lo fija, pues, 3%. Pero ahora decían que el error que era, era, que era más del 7, que era el 7%, que va a meter juicio. Es que hay unos abogados que hablan de estadística y no saben nada. Por ejemplo, hay un analista, por ejemplo, Carlos Valverde, analista de encuestas, no sabe nada, es un abogaducho que ni siquiera título tenía. Por ejemplo, el otro el periodista ese que había otro que lo vi al verla ese, es otro, que analizaba Burrera, ¿no? Decía, por ejemplo, un análisis, 70% no quieren al MAS, pero como una pregunta tonta, es que hay votos que usted no puede saber, hay voto oculto, hay voto que tiene miedo, hay voto que no le da la gana de dar la respuesta. Entonces hay un voto que no responde, no contesta, así es, ¿no? Entonces uno tiene que hacer una serie de preguntas para tratar de reducir eso. Entonces ahí el problema, que el error se hace mucho más grande. Y cuando yo tengo ese problema, mi estimador es pues, falso. Cada vez está más lejos supongamos que la varianza o la división estándar. Mi estimador va a ser muy lejos de la verdadera varianza poblacional o la verdadera división estándar. Está lejos. Mi error va a ser mucho más grande todavía. Entonces hay que tener en cuenta los errores. Por ejemplo, cuando uno hace las preguntas mal, es un problema. Yo cuando llevaba esta materia, por ahí me tocó levantar una encuesta, o sea, 20 preguntas por 20 puntos era, y levantar a un barrio, y estudiaba en Juan Vicente Saracho, en Tarija, ¿no? Cabalmente tenía que comenzar a las 11 de la mañana, el levantamiento de información en un barrio, en una web, y tenía que ir a esa hora a levantar, porque a esa hora el director de investigación y el que coordinaba la encuesta tenía que hacerla, y la encuesta sobre el consumo de agua. Yo llegaba a las 11 de la mañana y tocaba la puerta, por favor, tengo una encuesta de consumo de agua del Instituto de Economía.
Y la gente, no, es el que viene el de la luz, el de la luz, el del agua. No querían atender, son las 12 y las 12 es un problema que todo el mundo va a comer, ¿no? Y sus preguntas eran mal elaboradas. Me decían, ¿cuántas veces se baña al día? Una pregunta. Y me contestaban, ¿qué diablo le importa a usted, no? ¿Qué le importa a usted cuántas veces baño? Dice la pregunta mal elaborada, le hacía referencia a la vida privada, ¿no? Por ejemplo, ahorita viendo en la encuesta, está allí en el Instituto de Investigación de Economía, ¿cuánto es su ingreso? La pregunta. Y no dice, pues, ¿quién te va a decir? O preguntarle a una mujer, ¿cuántos años tiene? O molestar, pues, ¿no? O cuánto gana una ama de casa, ¿no? Entonces son preguntas que son torpes, ¿no? Que dan como resultado una respuesta errónea. Entonces hay que tener cuidado eso para levantar información. Entonces, cuando yo tengo muchos errores, mis estimadores están lejos del verdadero parámetro. Y cada vez mi varianza va a ser mucho más alta, ¿no? Por ejemplo, unas elecciones del año anteriores, viene un muchacho y me encuesta de equipo Mori. Me dice, llega a tocar la puerta de una encuesta. Y, ¿de qué empresa eres? Equipo Mori. ¿Cómo logró elegirme hasta acá? ¿Cómo me seleccionó a mí? No, venía por aquí, me acerqué. No, le digo, tan mal ya la entrada. A mí tienen que elegirme directamente como al azar. Venía aquí directo a sacarme. Bueno, ya la encuesta, le digo. A ver, primera pregunta. Entonces, de datos. ¿A usted le interesa la política? ¿Participa? ¿No participa? A ver, me interesa y no participo. Anótele. Es que no hay esa respuesta, me dice. Entonces debe la respuesta a otros. Tampoco hay, me dice. Entonces acabó la encuesta. Le digo. Marque otra alternativa. Me dice. Es que no puede marcar lo que ellos quieran. Tienen que marcar lo que yo veo. Si marca lo que el encuestador te dice o lo que hay ahí, no sirve, falso. Estoy haciendo un error totalmente, deliberadamente cometí un error de levantamiento de datos. Y ese error se va a repercutir en el resultado, ¿no? Y va a tener que ver con la decisión que se tome, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta el levantamiento de datos. Ahorita le dicen la pregunta, dice ahí, ¿cuál es su ingreso? ¿Quién te va a dar? Ya, 1.000 pesos, donde dice, ¿no? Entonces, hay problema. Ahora aquí tenemos los dos indicadores, el A y el B que hemos visto, varianza poblacional y dirección de la población son parámetros. Ellos se los obtienen a través de un censo. Pero el C es varianza muestral, se la designa como S cuadrado minúscula y varianza de X minúscula. Entonces, ¿qué es la varianza muestral? Constituye un indicador estadístico muestral, ¿sí? Es un estimador, quiere decir otra palabra, ¿ya? Que se lo obtiene a partir de una muestra y sirve para estimar la varianza poblacional. Y mide la variedad absoluta de los datos observados en unidades expresadas al cuadrado con respecto a la media aritmética muestral, dice, X barra, ¿sí? Con respecto a la media aritmética muestral. La varianza muestral está definida como la sumatoria del cuadrado de los desvíos, dice, de cada valor observado con respecto a la media muestral, dividido por el tamaño de muestra. ¿Sí? Aquí está, S cuadrado igual a sumatoria, ¿ve? Paréntesis, XI menos X barra, XI es el valor observado, y X barra es la media aritmética muestral, elevado al cuadrado, dividido entre N minúscula, que es la muestra. Y esa es la varianza muestral para datos no agrupados. Y X barra, de aquí ven, sumatoria XI sobre N, ¿sí? Datos no agrupados, ¿vale? Y si queremos para datos agrupados, a esta fórmula anterior le multiplicamos por la frecuencia absoluta, NI, y le dividimos entre N muestral, entre N muestra, es para datos agrupados. Y la media aritmética para datos agrupados, ustedes ya saben, sumatoria de XI por NI sobre N, ¿ven? Esta es la fórmula en función de desvíos, en función al concepto sobre el cual se define la varianza muestral. Es que hay, en la práctica, yo cuando llevaba esta materia, hay 4 métodos para calcular la varianza. Me daban a mí un método
largo, método corto, método clave, método abreviado, me daban, ¿no? O sea, hoy en día no tiene sentido eso. En ese tiempo el método abreviado y clave reduce el cálculo para hacer un cálculo mental rápido. O sea, aquel tiempo cuando no había calculadora, entonces, ¿qué es lo que hacía? El estadístico tenía que desarrollar fórmulas que sean de cálculo rápido y ya cálculo mental y pueda calcular rápido. Entonces, por eso esas fórmulas usted puede trabajar con desvíos y son valores pequeños, se hacen. En cambio, el método largo, saca un desvío con decimales eleva al cuadrado, o sea, ¿no? Y para multiplicar decimales, pues es un problema, un trabajo demasiado eh, dificultoso para muchos, ¿no? Entonces, por eso es que se hacían esos métodos. A mí me decían, haga por el método abreviado, haga por el método largo, me pedían eso. No estamos viendo aquí, esta fórmula que está aquí, el método largo. ¿Eh? Este método largo, hoy en día usted va a una máquina y no se queja la máquina, nada, ¿no? Usted lo mete, programa la máquina y todos los valores salen de un solo saque en un minuto, ¿no? No necesita hacer el método clave, nada. Por eso es de que hoy en día hay un método largo y directo, sale el resultado. Ahora, esta varianza muestral, como es indicador absoluto al cuadrado, también no permite realizar comparaciones precisas en cuanto a sus grados o niveles de variabilidad. La varianza muestral también es mayor o igual que cero, ¿ven? Su resultado. Las mismas propiedades que se utilizan para la varianza poblacional son válidas para la varianza muestral, porque es un indicador solamente su estimador. Lo único que lo poblacional se hace con datos del universo de la población y el universo se hace con datos de la muestra, nada más. La diferencia está que la una divide usted entre n grande y la otra n chica, ¿no? Y la una se hace de la población y la otra se hace de una muestra. Tenemos 4 aquí, de visión estándar muestral, con una S sin cuadrado, S simple. Representa otro estimador estadístico muestral que se lo obtiene a partir de una muestra y mide la variabilidad absoluta de los datos observados en unidades lineales con respecto a la media aritmética muestral, a X barra, ¿no? Y está definida como la raíz cuadrada de la varianza muestral, ¿eh? O sea, S igual raíz de S cuadrado, ¿sabes? Desviación estándar muestral. Su resultado siempre es mayor o igual que cero. Esta mide en unidades lineales. Entonces acá tenemos ahora las propiedades de la varianza. Estas propiedades también son válidas para la desviación estándar. O sea, la primera propiedad que tiene la varianza, una ventaja que tiene la varianza respecto a todos los indicadores de variabilidad es que está definida algebraicamente. Usted puede hacer álgebra de funciones lineales acá. Puede calcular la varianza para una función de ingreso lineal, para la función de demanda, para la función oferta, para depreciación, puede ser. Entonces, uno puede trabajar. La varianza es siempre positiva, dice, ¿ve? Una de las primeras propiedades. No existe varianza negativa y ni existirá. La segunda propiedad, la varianza de una constante es igual a cero, dice. K es una constante cualquiera. La varianza de un número cualquiera igual a cero. Varianza de 10, cero. Varianza de 100, cero. Varianza de 1.000.000, cero, ¿no? Porque una constante frente a sí mismo no varía. Hace rato hablábamos de que si 10 estudiantes en 50 de nota, sacaba la nota de la 51, la nota media. Sacaban la varianza de 51 era cero, ¿eh? Pero decíamos de que la varianza es cero. La tercera propiedad que viene a ser la varianza de la suma o resta de una variable con una constante es igual a la varianza de la variable, ¿eh? Varianza de xy. Entonces dice varianza de xy más menos k, dice, es igual a varianza de xy. ¿Eh? Entonces aquí tendríamos la varianza esta, porque la varianza de k igual a cero. ¿Ya? La varianza de k igual a cero. Que hay un error de repetido, ¿no? La varianza de k igual a cero. Por eso es cero.
A la propiedad cuarta tenemos que la varianza del producto de una constante por una variable es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. ¿Eh? Varianza de k por x es igual a k al cuadrado por varianza de x. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al sacar esto está como kx al cuadrado, entonces sacar debajo del cuadrado ustedes saben que para sacar bajo el índice radical una cantidad se multiplica por el índice radical, sale afuera al cuadrado, ¿no? Aquí vale algo así. Es como esto tuviera al cuadrado, ¿no? Varianza de k por x al cuadrado aquí arriba. Al sacar usted k afuera de él, sale k al cuadrado. Y varianza como es al cuadrado, sigue al cuadrado. Propiedad 5, entonces. La varianza de la suma o resta de dos o más variables independientes es igual a la suma o resta de su varianza de cada variable. ¿Eh? Esta es varianza de x más y menos z, es igual a varianza de x más varianza de y. Aquí es menos varianza de z. ¿Ya? Entonces, cuando son independientes, aquí está mal, ¿ya? Aquí está mal. Es suma de su varianza únicamente, dice. ¿Eh? O sea, lo que pasa es de que en las varianzas siempre son la suma, ¿ya? Siempre es la suma, aunque tenga signo negativo. Solo en las variables dependientes se hace con covarianza, ¿ya? Es igual a la suma de varianzas, ¿eh? Suma de varianzas de cada variable, únicamente. ¿Eh? Aunque diga menos todas, aunque todas digan menos, es la suma acá. Cuando es de la media, se respetan los signos, ¿ya? Cuando es la varianza, todos son sumas. Aunque todas sean menos, hay la suma. Hay otras propiedades, ¿no? Que la varianza de suma o resta de dos o más variables dependientes, que es igual a la suma de la varianza, más o menos el doble de la covarianza de cada par de variables, ¿no? Hay otra propiedad también que dice que la suma de cuadrados de los desvíos es igual a un mínimo. Porque, entonces, ¿qué se hace para eso? Suma de cuadrados de mínimos se aplica a la derivada con respecto a x barra, es igual a 0. Quiere decir entonces que la suma de cuadrados de desvío va a ser un mínimo, es igual a 0. Hay esa propiedad. ¿No? Hasta ahí son las medidas de variable absoluta que vamos a ver. Hay otras, desviación media, desviación mediana, desviación cuartílica, ¿no? Que no lo vamos a ver. Vamos a ver el grupo de indicadores relativos. El grupo 2, medidas de dispersión relativa. Pues este grupo de medidas se miden en porcentaje, por eso son relativas, y los porcentajes se pueden comparar entre dos grupos o dos conjuntos de datos, que puede ser de una muestra o puede ser de una población, pero uno puede medir el nivel de variabilidad en términos porcentuales. Entonces, ¿qué son medidas de dispersión relativa? Son aquellas que miden la variabilidad en términos relativos, porcentuales, y permiten realizar comparaciones más precisas en cuanto a los niveles o grados de variabilidad entre dos o más conjuntos de datos. Entonces aquí tenemos dos indicadores que vamos a ver. Uno que es el coeficiente de variabilidad, o también se llama coeficiente de homogeneidad, ¿eh? O también le llaman coeficiente de variación, coeficiente de dispersión relativa se llama también. Entonces acá este coeficiente se lo usa mucho para variables cardinales y cuando los intervalos son cerrados. En los indicadores anteriores, o sea, tanto la varianza como la desviación estándar, ya sea poblacional o muestral, se calculan siempre para variables cuantitativas y las distribuciones o tablas de frecuencia deben tener siempre intervalos cerrados, siempre intervalos cerrados.
No se puede calcular una varianza o una desviación estándar con intervalo abierto o semiabierto, no. Entonces, ustedes se fijan acá abajo que el coeficiente de variabilidad está definido como el cociente entre la desviación estándar muestral dividido por la media aritmética, expresado en porcentaje, y se calcula tanto para datos agrupados y no agrupados. Ahora, si los datos son agrupados, la distribución debe tener intervalos cerrados, ¿ven? Aquí tienen CB, pues, ¿ya? Desviación estándar sobre X barra por 100, ¿ven? Mientras más bajo sea este valor, hace que la X barra sea mucho más representativa. Esto en cuanto a coeficiente de variabilidad. Acá tenemos el segundo coeficiente, que es coeficiente de variación cuartílica, también se llama variación percentílica y otro, ¿no? El cuartílico se lo calcula en función de cuartiles y el percentílico en función de los cuartiles, ¿no? En los percentiles, de hecho. Entonces, ¿qué mide el coeficiente de variación cuartílica? Mide la variabilidad, dispersión relativa, o variabilidad relativa en función de cuartiles. Y se lo aplica cuando la distribución presenta intervalos abiertos o semiabiertos, ¿no? Este coeficiente de variación cuartílica o de variación percentílica que se calculan es para datos agrupados e intervalos abiertos o semiabiertos. O sea, ¿cómo está definido este? Como el cociente entre la diferencia, ¿ve?, del cuartil 3 menos el cuartil 1, dividido entre la suma del cuartil 3 más cuartil 1 expresado en porcentaje. Esa es la fórmula para calcular la variación cuartílica. Ahí tenemos cuartil 1 y cuartil 3, ¿ve? Entonces, este se usa exclusivamente para variables cuantitativas, pero intervalos abiertos o semiabiertos, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos lo que vamos a avanzar al tema. Entonces, ahí estaría teóricamente avanzado el tema en teoría. Nos falta hacer la parte práctica que intentaremos hacer, ¿ya? Tenemos una hora para hacer. Entonces, pasaremos a la parte práctica. En la diapositiva están los ejemplos, ¿ya? Hay 3 ejemplos para hacer. Uno para datos no agrupados y 2 para agrupados, ¿no? Entonces el ejemplo primero dice ejemplo para datos no agrupados. Dice, los datos siguientes muestran los pesos en kilogramos de 8 estudiantes del curso. Entonces tenemos los datos. Datos no agrupados.
en los pesos. Aquí sí, datos no agrupados. Tenemos 65, 70, 56, 75, 49, 57, 60 y 63. 2, 4, 6, 8 datos. Dice N, 8 estudiantes. Ese es N. 8 datos que corresponden a 8 estudiantes. Entonces, ¿qué se pide? Inciso A. Calcular la varianza muestral de los pesos de los 8 estudiantes. Primero, S cuadrado. Inciso B. Calcular la desviación estándar de los pesos de los 8 estudiantes. Desviación estándar. Inciso C. Si para el próximo año los pesos se incrementarán en 10 kilogramos, ¿cuál es la nueva varianza? Incremento. ¿Cuál es la nueva varianza? ¿Y cuál es la nueva desviación estándar? ¿Ya? Sí. El D dice, si el incremento es de un 5%, ¿sí?, sobre los pesos iniciales, ¿cuál es la nueva varianza y cuál es la nueva desviación estándar? Y el inciso E, ¿cuál es el grado de dispersión relativa? Dice, ¿cuál es el grado de dispersión relativa o grado de homogeneidad de los pesos de los 8 estudiantes? Tenemos que hacer este coeficiente. Ese es el primer ejercicio. Lo vamos a hacer manual primero, ¿no? Después lo vamos a meter en la máquina, ¿no? Para la varianza. Para el inciso A, la varianza es así. Sumatorio de xi al cuadrado menos x barra al cuadrado sobre n. Este es para datos no agrupados. Ese cuadrado del binomio lo podemos nosotros desarrollar, ¿ya? Podemos desarrollar. Y llegamos a una fórmula de este tipo, ¿sí? Sumatoria de xi al cuadrado sobre n, ¿sí?, menos sumatoria de x sobre n, todo al cuadrado. Esta fórmula es cálculo abreviado directo. En vez de hacer por desvíos, lo puedo hacer directo así. Al desarrollar esta fórmula y a distribuir sumatorias, voy a llegar a esta fórmula. Todo lo que está debajo del cuadrado es x barra al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Tengo que sacar sumatoria de x. Y acá la otra columna, donde tengamos que ver x al cuadrado. Lo vamos haciendo manualmente. Sumamos entonces, ¿cuánto da la sumatoria? 65 a 70, ¿cuánto sale? A ver. 65 más 70 más. Sumatoria da 495, ¿no? Esa es la sumatoria de x. Ahora tenemos que ver acá, elevar cada uno al cuadrado, 65 al cuadrado.
5 al cuadrado. Da 4.225. Aquí. 70 al cuadrado, 100%, 49. 4.900, ¿no? 5 en 6 al cuadrado. 3.136. 75 al cuadrado. 5.625. 49 al cuadrado. 2.401. 57 al cuadrado. 3.249. 60 al cuadrado. 3.600, ¿no? 63 al cuadrado. 3.969. Sumamos todo eso ahora, nos va a dar la sumatoria x cuadrado. Más nos va 31.105, ¿no? Eso nos da la sumatoria. Reemplazamos su valor aquí en la fórmula, entonces, ¿qué? X al cuadrado, 31.105. Divide entre la muestra que es 8. Menos. Tenemos 4.95, divide entre 8, todo eso al cuadrado. Llega la varianza, ¿no? Dividido 8. Igual, menos, paréntesis, nos da 56, ¿no? 61, ¿eso da? Voy a sacar bien de nuevo. Sí, listen. Está bien. Correcto. Kilogramos. Pero esto al cuadrado, miren, kilogramos al cuadrado, ¿no? ¿Qué está diciendo entonces? Que la varianza de los pesos para los 8 estudiantes es 56.61 kilogramos. Fíjense, esa la varianza casi está pues como uno de los valores observados. El inciso B, ¿qué me está diciendo? Saque la división estándar, es raíz cuadrada de la varianza, o también se llama raíz cuadrada de la varianza de x, que es lo mismo. Sacando raíz, tendríamos raíz cuadrada de 56.61. Ahí. $7.52, ¿no? 7.52 kilogramos. ¿Qué me está diciendo entonces? Que la variabilidad absoluta de los pesos de los 8 estudiantes es 7.52 kilogramos con respecto al peso medio. Nosotros el peso medio lo podemos calcular ahorita, ¿está? ¿Cuánto es su materia X sobre N, no? Así. Tenemos 4.95 dividido 8, ¿no? ¿Sí? 61.88, ¿eh? Este es el peso medio. O sea, está disperso los pesos con respecto a 61.88, dice.
O sea que la dispersión absoluta promedio de los pesos de los 8 estudiantes con respecto al peso medio es 7.52 kilogramos. Ahora me dice el inciso C. El inciso C me está diciendo si se incrementan 10 kilos a cada uno de los pesos de los estudiantes. Son propiedades, lo voy a aplicar propiedades. Usted tiene que agarrar aquí entonces x más 10, ¿no? Y otra vez sacar xi al cuadrado. Se hace largo. Yo puedo hacer en forma de tabla así, de calcularlo, o puedo hacer aplicando propiedades. Por propiedades, que es más rápido. Varianza de una constante cualquiera es igual a 0, dice la propiedad. Aquí tenemos, varianza de 10 es 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que la varianza es 56.61 y la desviación estándar es 7.52 kilogramos, ¿verdad? Fíjense. ¿Qué está diciendo entonces acá? Que sumar una constante cualquiera a una serie estadística, ¿sí? A un conjunto de datos observados, no alteran la varianza ni la desviación estándar. La varianza y la desviación estándar se mantienen constantes, no varías. ¿Ven? Está diciendo eso. En vez de estar sumando aquí más 10 elevado al cuadrado y volver a aparecer la fórmula y para demostrar que es lo mismo, lo hago por propiedad, ¿no? Directo. Entonces la conclusión es esa, que sumar una constante cualquiera a una serie estadística no altera la varianza ni la desviación estándar. La varianza y la desviación estándar se mantienen constantes, son los mismos resultados. Cuando yo multiplico, ¿ven?, una constante a una serie, modifican la varianza y la desviación estándar, como también modifican el coeficiente de variabilidad. Si a usted le piden cuánto es el coeficiente de variabilidad antes del incremento, va a ser el mismo después del incremento de más 10. Entonces vamos al siguiente inciso, el multiplicar una constante, el D, ¿ya? Entonces tenemos aquí que la desviación estándar es 7.52 y que la media es 61.88. Estos datos necesitamos, ¿no? Nos vamos al inciso D. En el inciso D, acá, el inciso D me está pidiendo que el incremento sea del 5%. Yo tengo que agarrar entonces acá, sacar el 5% a 65 y sumarle, ¿no? O sea, aquí tiene que hacer en la tabla, más 5% a cada valor observado, elevar al cuadrado el nuevo xi, volver a reemplazar la fórmula, sacar su varianza y sacar su desviación estándar de nuevo. Pero yo lo puedo hacer por la propiedad, varianza de una constante por una variable. Eso está como si hubiera al cuadrado así ahí. Es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Esa es mi propiedad. Yo tengo aquí, esto dividido entre 100, dividido entre 100 esto, me queda 0,05. Saco una constante, que va a tener 1 más 0,05. Elevado al 1 me da 1.05. Esa es mi constante de acumulación. Entonces aquí tenemos varianza de 1,05
por la variable x igual 1,05 al cuadrado por la varianza inicial, que era 7.52 elevado al cuadrado, ¿no? Aquí tenemos el cuadrado. 1.05 cuadrado multiplicado por 7.52 cuadrado, ¿no? Me da 62,35, ¿no? La nueva varianza es 62.35 kilogramos. La nueva varianza. Y la nueva desviación estándar es sacar la raíz a 62.35. $7.90 sería. Está diciendo que la nueva varianza es 62.35 kilogramos con respecto a la media aritmética. Y la nueva desviación estándar es en promedio 7.90 kilogramos con respecto a la media aritmética. Ahora me está pidiendo el siguiente, que es el E. ¿Cuál es el grado de homogeneidad? Dispersión relativa o variabilidad relativa, que es lo mismo. Para eso calculamos el coeficiente de variabilidad. Desviación estándar sobre la media, ¿sí? Por 100. Aquí tendríamos 7.90, perdón, la primera desviación, 7.52 sobre la media, que es 61.88 por 100. 7.52 dividido entre 61.88. Me da 12.15. 12.15 por 100. Está diciendo eso. ¿Qué me está diciendo entonces? Que el grado de homogeneidad o variabilidad relativa de los pesos de los 8 estudiantes es 12.15% con respecto al peso medio, ¿sí? Me está diciendo eso. Esto es en cuanto a datos no agrupados. Entonces ahora hemos hecho manualmente. Tienen su calculadora, me imagino que la tienen, ¿no? Sí. Entonces meteremos los datos, ¿ya? Meteremos los datos observados para hacerlo vía calculadora, ¿ya? Hay que programar la máquina. Ponen modo, ¿sí? Borraremos esto ya. Vamos a borrar esto. Ponen modo. Aprieta modo, le va a aparecer cont cmplx, dice, y dice stat, dice. Aparece el 3, stat. Donde dice stat, a uno le va a aparecer 2, a otro le va a aparecer 3, ¿no? Entonces, stat. Eso es estadística. Ustedes apretan stat, apretan 3. Le va a aparecer 1 menos var, que es varianza, 2 le va a dar a más bx, que es regresión lineal, 3 le va a dar menos más, dice, cx al cuadrado, que es regresión parabólica, 4 le va a dar lnx, regresión logaritmo natural, ¿sí? 5 le va a dar exponencial, e elevado a la x, 6 le va a dar a por b a la x, que es exponencial, 7 le va a dar a por b, a por x a la b, que es potencial, ¿no? Una regresión, y 8 le va a 1 sobre x, que es una regresión hiperbólica, ¿no? Entonces usted tiene que elegir 1, ¿ya? Elige 1. Le va a aparecer una tablita así. Aquí va a ser 1, 2,
3, y aquí le aparece X, y aquí le aparece un cuadradito así. Hay que meter los datos, ¿no? Identifiquen la tecla igual. Igual. Así. Entonces tienen que meter los datos. 65 y apretan igual. La máquina ahora va a meter ahí. 65 ahí. Ponen 70. Igual. Llevar ahí 70. Y siguen así hasta llegar hasta el dato 8, ¿no? Hasta 8. 7, 8 ahí. Y aquí le va a dar 63. Vaya a meter los datos, entonces a ver así. 65, apretan igual. 70, apretan igual. 56, igual. 75, igual. 49, igual. 57, igual. 60, igual. 63, igual. Van a meter hasta el último dato. Aquí 8. 8 datos. Una vez que acaben de meter 8, ahí la para. No están apretando más, porque la máquina va a seguir metiendo 0, ¿no? O lo va a meter al último dato 2 veces. Luego hay una tecla que es así, AC. Está con color naranja, ¿no? Para borrar. Ustedes apretan AC. Apretan eso, AC. Luego apretan Shift. Shift. Y la tecla 1 aparece ahí. Ahí arriba aparece Start, ¿no? ¿Sí? Arriba de la tecla 1 aparece Start. Entonces apretan ahora Shift y apretan 1. Va a aparecer 1, types, ¿no? 2, data, es datos, ¿no? 3 aparece sum, que es sumatoria, ¿no? Y 4 aparece varianza, bar. 5 aparece distribución y 6 aparece mínimo y máximo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren los sumatorios, 3 para sumatorios. Entonces, apretemos sumatorios, a ver, apretemos 3. Aparece entonces 1, sumatorio de x cuadrados, y 2, sumatorio de x, ¿no? ¿Sí? Saquemos, a ver, apretamos 2 y apretemos igual. Me da 495. ¿Sí? Está aquí, ¿ven? Fíjense. La sumatoria está aquí. Ya he sacado la sumatoria. Quiero sacar x cuadrado. Entonces, aprieto de nuevo. AC, aprieto de nuevo. Aprieto AC de nuevo. ¿Ya? Aprieto AC, otra vez Shift, aprieto 1, aprieto de nuevo 3. Y ahora aprieto 1 para 31, 105. ¿Sí? 31, 105. ¿Eh? Eso es para sacar las sumatorias. Ahora yo quiero sacar la media, yo quiero sacar ahora x barra, quiero sacar s cuadrado, primero s, luego s cuadrado. Yo quiero sacar eso. ¿Qué tienen que hacer entonces? Apretamos otra vez a C, así, a C. Apretamos a C y otra vez Shift 1. Ahora tienen que apretar 4, ¿ya? Apreto 4. 4 es varianza. Ahí le va a aparecer ahora, ¿no? Le va a aparecer 1 x barra, ¿no? Perdón, 1n. 1n. 2 x barra. 3
le va a dar desviación estándar poblacional. Y 4 le va a dar desviación estándar muestral, ¿no? Y si queremos nosotros ya varianza, elevamos s de x al cuadrado, ¿no? Así. Nosotros queremos sacar la media. Apretamos 2 directo y apretamos igual. 61.88, ¿sí? Y logramos. ¿Sí? Queremos sacar entonces ahora desviación estándar muestral. Apretamos AC, otra vez chip, otra vez 1, ahora 4, ahora apreto otra vez 4. Igual. 8.25 me dice. Aquí. 25. Eso me está dando, da insesgado. Entonces. Apretamos AC otra vez. Chip, 1, 4, y apretamos 3. Igual. 7.72 dice. Hay un error para el cálculo. 7.72. ¿Por qué varían estos? Porque cuando se trabaja con varianza hay lo que se llama sesgado e insesgado. Veremos eso, el sesgado o insesgado. Hay lo que se llama la varianza sesgada. Varianza sesgada es así. N equivale al cuadrado sobre n. Esto es sesgado. Se usa para muestras grandes. Esto es varianza sesgada. Quiere decir que tiene una asimetría. El insesgado es una propiedad de un estimador, que la esperanza del estimador es igual al parámetro, si no. En cambio, cuando es sesgado es más. Y ahora lo insesgado es esto. Sumatoria de xy menos equivale al cuadrado sobre n menos 1. ¿Sí? Esto es para muestras menores a 30, ¿ya? Pequeñas. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? El 4 es esto. ¿Sí? Si divide usted por un número menor, el resultado es mayor. Si divide, esto es sesgado, ¿ves? Por eso es más chico. Divide el número más grande, el resultado más chico, ¿no? Divide el número más grande, el resultado más chico. Eso es esto, ¿no? Y esto que está aquí es esto. Esto es sesgado, ¿eh? Y esto es insesgado. Esto es insesgado, varianza insesgada. Es insesgada, parece. Porque se divide entre n menos 1. O sea, cuando la muestra es chica, dividir entre un número menos 1 afecta fuerte al resultado. Tiene efecto sobre el resultado. Incide sobre el resultado. Usted tiene 1000 y le resta 1, divide entre 1000 y divide entre 999, la diferencia es nada. Por eso es que con una muestra grande, hacer sesgado o insesgado no incide. Cuando la muestra es 30 o más, y si es 500, 1000, mucho más, el efecto es casi nada. Pero si una muestra es chica, usted le resta una unidad al divisor, incide fuerte sobre el indicador. Por eso se ve eso. En estadística 2 se ve eso ya. Varianza sesgada para chi cuadrado, para t student. Cuando trabajo con z, trabajo con muestra grande, con 30, trabajo con sesgado para muestra grande, y con chico trabajo con esto. Entonces esa es la forma de cómo usar mediante la máquina. Usted quiere el coeficiente, tienen varianza, ¿qué tiene que hacer aquí? Elevarlo al cuadrado, 772 al cuadrado. ¿Listo? Ya tienen la varianza, ¿sí? Calculado todo. Este es el ejemplo que para datos no agrupados que lo acabamos de hacer manualmente y con la máquina. ¿Ya?
Vamos a hacer entonces ahora un ejemplo que no está en diapositivas, pero sí lo vamos a hacer para mostrar. Hablábamos nosotros que nos permitían realizar comparaciones más precisas. Aquí vamos a ver ese. A ver, daremos un ejemplo 2 datos. Supongamos que nosotros tengamos una muestra 1, dice 30 datos, le sacamos una media 1, que tengamos una media de 20, una varianza que sea de 100, sean notas, ¿está bien? Notas, puntos, ¿está? Una definición estándar que es la raíz de la varianza, raíz de 100, ¿sí? Definición estándar de 10. También este es 1 y este es 1. Y tenemos una muestra 2, una muestra de 35, una media 2 de 40, digamos de 30, bueno, 30, una varianza 2 de 100 y una definición estándar 2 de 10, ¿no? Esto es para mostrar lo que decíamos. El indicador absoluto no permite realizar comparación precisa en cuanto a los niveles o grados de variabilidad entre dos o más conjuntos de datos, decíamos, ¿no? Ya vamos a mostrar eso. Ustedes tienen, por ejemplo, una muestra, distinto tamaño, ¿ven? Una media diferente, pero tienen una varianza igual, 100, 100. Este al cuadrado. En cambio, saco su raíz, división estándar, raíz de 100, da 100. Ustedes serían, ¿cuál es más dispersa en términos absolutos? Inciso A. ¿Cuál muestra es más dispersa en términos absolutos? Absolutos. Y ve aquí. ¿Cuál es más dispersa? En términos relativos. Relativo. Yo vi, por ejemplo, en la materia de financiera, para medir el rango, digamos, de riesgo, miden con la división estándar, y ese es un error. ¿Cómo van a tener ustedes? Aquí, por ejemplo, igual el riesgo existe en la inversión, sin falso. Tendría que medirse con coeficiente de variación. Yo lo vi un día en la materia, cuando mi hija llevaba materia. ¿Y quién le ha dado el profesor? Así. Entonces aprendieron así y aprendieron mal. ¿Por qué? Aquí se lo muestro porque está mal. Para responder el inciso A, estos son los dos indicadores que miden la variedad absoluta. ¿Cuál es más dispersa? ¿La muestra 1 o la muestra 2? Con la varianza, igual variabilidad tiene. Con la definición estándar, igual variabilidad. Entonces, la conclusión sería aquí, ¿cuál? Que igual dispersión tiene las dos muestras, ¿no? Aquí sería, la conclusión sería para esto, ¿ah? Respuesta, igual variabilidad. Igual variabilidad. La respuesta es falso. Mirando datos, igual variabilidad tienen ambas muestras. Y la respuesta es falsa. Vamos en términos relativos. Yo tenía que comparar aquí. Miren, este con esto, igualito. Esta con esta, igual. Concluyo, igual variabilidad. Respuesta falsa. Ahora, en el inciso B, ¿qué tienen que hacer? El B aquí. Tienen que calcular coeficiente de variabilidad 1, ¿sí? Por sí. Y coeficiente de variabilidad 2, por 100, así. Ahí vamos dividiendo, ven ahí. Reemplazando tendríamos 10 sobre su media, 30, ¿no?
por 100. Y abajo tendremos 10 sobre 35 por 100. A ver, saquen. 10 dividido 30, igual 33.33%, ¿no? El otro, 10 dividido 35, 28,57%. Bien. Ahora fíjense ustedes, ¿cuál es más dispersa? ¿La muestra 1 o la muestra 2? La 2, pues, ¿no? Aquella que tiene media más grande siempre es menos dispersa. Y si lo veo en términos absolutos, me dice igual variabilidad. Es falso. Por eso es que en comparar la variabilidad en términos absolutos es un error. Dar respuesta falsa. Muestra igual variabilidad y no es cierto. O pueden ser diferentes las variabilidades, pero no puedo precisarlas. En cambio, si lo hago en términos relativos, porcentuales, serían ustedes que la muestra 2 es menos dispersa porque tiene menor valor su coeficiente. Y mientras más se aproxime a 0 su coeficiente, la variabilidad es siempre menor. Entonces, menor riesgo. Y aquí dice igual riesgo, dice falso. Aquí dice, ¿cuál tiene más riesgo? La 1. ¿Cuál tiene menos riesgo? La 2, dice. Entonces, con esto está aclarada esa afirmación que hacíamos. ¿Está claro, no? Entraremos entonces a datos agrupados ahora. Escucha, no nos va a dar tiempo, parece. Lamentablemente no va a dar tiempo. Son 5 incisos más el ejercicio, otros son 3, son 8 incisos. Vamos acá ni por los diablos. Muchas veces dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice, no. Pero aquí vamos a tener que hacer al contrario. Vamos a tener que dejarlo para otro día. O quieren hacerlo, dejarlo, porque es un problema. Pedagógicamente no es bueno dejar ejercicio a medias. Usted está haciendo el ejercicio y lo deja a medias. Cuando vuelve a iniciar la clase es un problema. Copiar los datos desde el inicio. Hacer recordar hasta dónde se han quedado, ¿no? Por el alumno se ha faltado, no averiguo, pregunta, ¿de dónde sale? Es un problema del diablo. Es un problema porque tiene que llevar al alumno a llevarlo otra vez, enmarcarlo donde se quedó. Por ahí no ha mirado ni siquiera el ejercicio. Es un problema. Mejor es agarrar, dejarlo para la próxima clase, concluirlo todo, ¿no? De nuevo. Ahorita son menos 20, ya va a ser, no nos va a dar tiempo. Hasta ahí, toda la clase del día martes acabaremos el tema este 3. Haríamos una clase práctica entonces, donde recordemos esto y mezclarlo un poco con tendencia central, un ejemplo, ¿no? ¿Está claro hasta ahí o nada? Nadie dice nada, me parece como el matrimonio eso, ¿no? Calle para siempre, dice, ¿no? Yo aplico eso. Si nadie dice nada, calle para siempre, ¿no? Es que muchos de repente se casan por interés, ¿no? Se callan aunque porque el interés es otro. Licenciado, antes de dar examen podemos hacer unos ejercicios más y hay algunas partes que no hemos hecho, por ejemplo, en práctico 1, donde pide, no sé, línea, no sé qué, no me fijé bien, pero ahorita pide y no pude sacar yo. ¿Qué es lo que no pueden?
¿Qué es lo que no puedo mover? Casi todo el práctico uno está realizado ya. Casi todo el práctico uno está hecho ya. Lo único que será llenar esa tablita que hay, ¿no? ¿Será eso? Hay una tablita que aparece ahí para llenar datos. Esa tal vez tenga un problema, ¿no? La podemos hacer la próxima clase, la tabla esa. Es una tabla para llenar datos. Bueno, no voy a preguntar una tabla para llenar, obviamente, ¿no? Porque en realidad en la práctica no hay datos que faltan, eso es un problema, es simplemente para el ejercicio de relleno, esos son para relacionar las propiedades de la frecuencia, nada más son eso, para hacer despeje, ¿no? Son para eso, para recordar un poco relaciones de frecuencia, que la última frecuencia absoluta acumulada es igual al tamaño de la muestra, que la teoría dice, ¿no? Que la sumatoria de las frecuencias relativas es igual a 1, ¿no? Que la última frecuencia relativa acumulada es igual a 1, es para eso, son propiedades de la frecuencia. La vamos a hacer es simplemente buscar hacer un despeje, relacionar y tal, llenar el cuadro, ¿no? Pero en la vida práctica no hay eso. Usted cuando va a la realidad, levanta la información. Si a una persona ahí no la encontró ahí, puede volver, ¿no? A levantar la información si es que falta. Pero cuando y es lejos y disperso, cero. Elimina, ¿no? Hacia, ¿no? No está volviendo 20 kilómetros por un tipo. No se justifica, ¿no? Prefiero anular la encuesta. Por error, ¿no? Por error, no existente, listo. ¿No? Elimino ese. Entonces, muchas veces en la práctica uno recurre a técnicas que son rápidas, ¿no? Ahora cuando es encuesta esta que por la ciudad y a veces tiene que el supervisor lo frega, llama por teléfono, lo hace ir para uno, cerca, ¿no? ¿Saben cómo le están pagando? Hay veces que un toque levanta información en áreas rurales, áreas municipios alejados. Usted tiene que ser un día programa ir a una zona, ¿no? Y levanta, a veces la persona que está trabajando o ha viajado o está en otra actividad haciendo y usted va, no haya nadie ahí. Entonces, voy a volver por una persona tan lejos realmente, ¿cómo? Y a veces en el área rural la gente está trabajando, está de siembra, está cosechando, está, ¿no? Usted va a quiero hacer una encuesta, lo está sembrando, ¿no? Páreme una hora está perdiendo, el otro está con peón, a veces que está trabajando con su ayudante, ¿no? Por una encuesta, vuelva en la noche, dice, ¿no? Vuelva más tarde cuando termine, así hace. Yo era supervisor de área, pues levantaba a trabajar en el proyecto Camacho de Tadillo, trabajé 1 año y medio, ¿no? Levantando información. Conocí el Tarija recién, o sea, Tarija rural, ¿no? Conocí todo por acá del Chaco, Villamontes, Caraparito, eso, ¿no? Levantando información era, con el INE. Vi la pobreza y la miseria que es Tarija, ¿no? Después de 25 años volví, caramba, de nuevo, ¿no? A ver cómo cambió. Llegué a ver ahí una experiencia que había, que llegué el único matrimonio que vi que tenía 20 hijos, ¿no? 20 hijos en Taxar, aquí en el Parque de Reserva de Sama. Hay pues toda una zona ahí de altiplano tarijeño. Laguna de Taxara es una parte de reserva ecológica importante, la Laguna de Taxara. Cantidad impresionante de ovejas ahí. Ahí. Y es una laguna en una altura del diablo. Laguna no sé que nunca tiene azufre. Va a encontrar usted esas garzas que hay rosadas, esas garzas negras con blanco, esos gansos que hay, está ahí. Y hay harta llama, ¿no? Y alpaca. Ahorita hay una ONG que se dedican a hacer confección de tejido. Una chompa esa de alpaca cara. Y la venden, la llevan a Europa. Europa es el mercado apetecido para esas cosas. Volví ahí a ver después de 25 años, ¿no? Conocí ahí lugares donde hasta aprendí de su cultura. ¿Sí? Lugares donde me llamaba la atención. Moría un niño, me nombraron hasta padrino. ¿Sí? Yo era supervisor de área, me nombraron el padrino. El padrino tiene que comprar el cajón y le llaman el ajuara ya, ¿no? Tiene ese niño angelito vestido de blanco, pagar, ¿no?
Tienes que invitarles trago. ¿Cómo baila la gente cuando muere un niño, che? Baila y toma, caramba, che. Muere un viejo, lloran. Y cuando el niño baila, algo medio controvertido, ¿no? Y cómo él veía cómo enterraban a la gente. Yo estuve varias veces ayudando a enterrar a la gente, ¿no? Vi a la gente que se enterraba con su ropa que tenía en el cuerpo, como un perro dentro, ¿no? La vida te hace duro, entonces. ¿Ves cómo es? Como comunidad del Altipano Tarijeño y parte prolongación de Potosí. Son comunidades originarias, campesinas que tienen culturas y formas de organización diferentes. Son comunarios. Se reúne la comunidad y decide por quién va a votar, así hace. Por el votan todos por consigna. Votamos por tal fulano. Votan todos. Aquí dice, no, fraude, 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 fraude. No, se reúne la comunidad. Reciben tal. La comunidad te saca patadas. No quiera, se van. Son terriblemente violentos cuando se van. Y me decía una vez, usted que llega a una casa, ve la escoba así hacia arriba, no está llegando, porque allá al frente están con una piedra, le van a dar una y no vuelve más, así me decían. Tiene que llegar y convivir con ellos, ¿no? Yo ahí venía una vez, fui a la casa al corregidor a visitar, invitado en la mañanita a una ambrosía, ¿no? De leche de oveja, ¿no? En la mañanita de leche de oveja, un jarro de esos, hierro endosado con sin ganín. Claro, está linda, ¿no? Me decían, amarga, pues sí. Sí, está linda, le decían, porque no es si está fea, por agradecimiento, ¿no? Sí, está linda. Un vaso más suficiente, suficiente, no, no quería más. Y una vez me invitó a almorzar, fui, no quise volver más. Agarra un plato, una bola de quinoa así, con una cucharada de chuño de ese negro que es, ese era el plato. Se separaron los dos, la mujer y su esposo al frente y yo sentado ahí, como castigado. Pero pues lo comí haciendo la cara bien, ¿no? Acabé de comerle y gracias. ¿Qué tal tuvo la comida? Estaba muy rica, gracias. No volví a ir más a comer ahí. Pero lo importante que tenía era el gesto que ha hecho la persona. La amabilidad de invitarte su comida. Tal vez sea su mejor comida que ha hecho. O la puede dar a un perro o a su hijo que le puede servir mejor que yo, ¿no? Pero el agradecimiento es lo importante. Ahí aprendí a valorar muchas cosas que yo viví mucho tiempo en el área rural. Nací allá, me crié montando a caballo, tirando ganado, vacas, ¿no? Pero allá vi, chocaba con la otra. Cantidad de ovejas impresionante, bien. Como las mujeres cuidan su oveja a las 7, 8 de la mañana salen. Rebaños de 300, 500, 1000 ovejas. Blanqueadas, ¿no? Como allá en los árboles no hay, pues son los taquillos, llaman, y el churqui, son chiquitos así, donde medio metro, de un metro. Usted lo ve al otro canto los lomos. Ahí aprendí a ver otras realidades. Conocí Tarija recién. Una cosa es ir a la ciudad, en la universidad y andando de joda, ¿no? Otra cosa es ir a vivir, trabajar, convivir con ellos, ahí aprende uno, se golpea fuerte. Entonces, ¿qué haremos ahí, che? Entonces veremos la próxima clase, va a ser el martes, acabaremos el tema este. Este fin de semana voy a acabar mis clases. Tal vez el domingo les mando ya al grupo el código de la clase para que ustedes se inscriban. Ustedes vayan creando su correo Gmail, Gmail, para que vaya al grupo el código. Ustedes se inscriben ahí, van a poner su nombre, su registro y su correo. Ese va a ser la identificación. A partir de ahí van a ir trabajando para el examen. No, seguimos adelante, haciendo práctica. Entonces traigan las dudas entonces el día martes ya, del práctico 1. Si tienen dudas, para que las pregunten y yo se las resuelva. Porque si no, se van a quedar con su duda.
Quedamos ahí entonces. Nos veremos en la próxima clase. Hasta Nos luego, vemos, Vicente. licenciado. Y cuidarse Hasta porque luego, Lisa. están muriendo varios. Fin de semana hay varios. Están yendo muchos profesores. Ahorita, por ejemplo, la familia Orbenes, ¿visto? Orbenes ya ha salido de la crisis, pero su mujer, su hijo, el hijo están entubados, están pidiendo ayuda. Machaca ha caído, por ejemplo, ha caído Edgar Ruiz de Humanidades, Julio Cortés, están saliendo. El profesor, el decano de tecnología, se ha ido. Bueno, él se ha ido por otra enfermedad, ¿no? Pero estuvo muerto. Y hay varios, 10 que están ahí. ¿Cuántos más habrá en la clínica, no? Hay que cuidarse. Bueno, ya llegó la vacuna, ya hay una esperanza para mucha gente, ¿no? Aunque muchos yo no me voy a vacunar, yo no, es comunismo, esterilizar, ¿no? Son burreras, estupideces, idiotes. Vacuna, yo sigo todos los días la vacuna. Vacuna en Europa, Pfizer, la Moderna, sigo la de Oxford, la Sputnik, la Coronavac, todas las sigo todas. ¿Cómo están? Se aprobaron de emergencia todas. El que no quiere vacunar es su problema, ¿no? El coronavirus no distingue clase social. El mexicano millonario ha caído ya. El más grande millonario de México ha caído, está en terapia intensiva. El presidente de México está enfermo. El primer ministro de Inglaterra, viste cómo casi muerto, ¿no? O sea, no hay que vacunar. La vacuna es una de las formas que va a tener para controlar un poco este virus. Se cree que entre 3 a 4 años se va a vacunar recién el 70 al 80% de toda la población del mundo, según la OMS. Y ahorita, por ejemplo, está escaseando la vacuna porque el mundo, los más grandes, están concentrando la vacuna para ellos. Y muchos países como la Moderna y la Pfizer son empresas americanas y alemanas, son asociaciones de grandes farmacéuticas mundiales. Y ellos están concentrando toda la vacuna y no están pudiendo cumplir hasta ahora ellos los pedidos que han tenido para varios países. Y para nosotros, ¿cuánto? 12 millones de enfermos, nada, pues, ¿no? Pues compran 1.000 millones para la India, ¿no? No, nada, pues. Dividan, a ver, 12 millones entre 1.000 millones, ¿cuánto por ciento es? Nada. Que mueran 12.000 acá, 12 millones, los otros 1.000 millones, no somos nada, ¿no? Cero, cero. Hay que hablar. Toda vacuna tiene su contraindicación, tiene su efecto. Porque un organismo a otro no es igual. Por ejemplo, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de la ampolla que tiene aquí, náusea, a uno viene mareo, ¿no? Previsibles, ¿no? El problema es que muchos también pues, se vacunan y se van a la piscina, ¿no? Que hay un problema. Ahorita, por ejemplo, ustedes ven los animales. Yo veo que hay muchos que van manejando vacunas antirrábicas, carbón, glob, todo eso. Si usted vacuna a animales enfermos con rabia, le mete vacuna antirrábica, ¡pum! A la lona lo tira. Ya ves que nos vacunan, nosotros no sabemos quién está enfermo, quién no está, quién le mete a Luis. Le meten enfermo, no hay que vacunar más. Le vacunan un carbón que está enfermo, ¡pum! Al día siguiente quietito. Y nosotros están probando así, muchos están infectados y no sabemos, son portadores asintomáticos, no sabemos. Entonces hay que vacunarse. Por ejemplo, uno de los datos que ha sacado Israel, que es de los países del mundo árabe que están más avanzados en el control de la pandemia. 4 millones ya. Y dice que lograron reducir ellos el índice de contagio hasta un 60%, en la población de 18 a 99 años, ¿no? Logra controlar con la primera dosis, ¿no? Ahora meter la segunda dosis. Con eso van a controlar la inmunidad de rebaño, que se llama, de grupo, que se logra cuando uno tiene de un 70% hacia arriba de la población vacunada, inmunizada. Recién se logra controlar.
el coronavirus va a venir aquí para quedarse. El último informe que ha dado la OMS se va a convertir, dice, en una forma endémica. Va a vacunarse permanentemente, cada año, cada 2 años. Esa vacuna tiene una estimación para 1 año. Están preparando para uno de 2 años, ¿no? Por ejemplo, Johnson y Johnson trabajan una vacuna que está en la segunda etapa. Ellos van a hacer una sola ampolla para 1 año, ¿no? Yo estoy trabajando en una vacuna que he visto que es una vacuna no inyectable, ¿no? Que es una gota en la nariz, ¿no? Están trabajando nasal, pero eso va a tardar. Pero de todos modos, esto hay que meterse, porque terminaríamos mal. Nos veremos entonces en la próxima clase, el día martes, para hacer una práctica, traigan su práctico, que más dudas tienen, las resolveremos, y así ya nos vamos preparando más. Conmigo entonces hasta el martes. Yo fin de semana les mando esto, la grabación de esto. Nos vemos entonces el martes. Conmigo a todos, hasta luego. Vale,